tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, Juan Carlos, con mucho gusto de platicar contigo. Igualmente, muchas gracias. Nos acompaña Rafael González, un consultor muy experimentado en desarrollo de redes gerenciales, negociación, comunicación, etcétera. Y sé que en los próximos días vas a impartir este programa de altas habilidades en negociación. Lo que me gustaría preguntarte de entrada es, ¿cómo definirías propiamente el término negociación para entender el alcance? O sea, ¿hasta dónde podemos entender por este concepto? Es muy interesante eso. Antes de darte la definición, déjame comentarlo un momentito. Sí. Ese es uno de los principales problemas que hay con la gente cuando quiere aprender a negociar. Las definiciones tradicionales que hay de negociación son muy erróneas. Sí. Ni describen lo que realmente pasa en las negociaciones, ni ayudan a una persona a poder estar negociando. Cuando alguien quiere leer un libro de negociación o va a un curso tradicional, se encuentra con definiciones que son muy particulares para algunas situaciones y que hacen a una persona creer que con eso va a poder estar funcionando mejor cuando quiere llegar a un acuerdo exitoso, y no acaba sirviendo para eso. Al contrario, suelen ser más confusas o hacer que una persona se equivoque. Sí. Siempre digo yo, cuando una persona cree que negociar es hacer algo que no es, va a tener las conductas diferentes de las que hay que tener. Entonces hay todo tipo de definiciones. Algunas tienen que ver con que todo el mundo gane, que es un objetivo, como es la definición de las negociaciones. Algunas tienen que ver con situaciones muy particulares que pasan. Después de mucho tiempo metido en el tema de negociación, yo he encontrado una definición que es la que propongo y que es la que creo que realmente ayuda a poder estar negociando mejor. Creo que es un esfuerzo que se hace orientado a generar beneficios. Un esfuerzo de interacción, no es un esfuerzo aislado. Podemos hacer mucho tipo de esfuerzos para alcanzar beneficios, pero cuando interactuamos con otra persona para alcanzar beneficios, eso es negociar. O podemos buscar beneficios de muchas formas distintas, pero cuando necesitamos interactuar con una persona para que nos den a nosotros una beca, o nos aumenten el presupuesto, o nos paguen unos viáticos, o intercambiemos un regalo que nos dieron que ya teníamos repetido, necesitamos interactuar con alguien para alcanzar ese beneficio. Y eso es negociar. Bien, ahora, cuando hablas de interactuar para obtener un beneficio, quizá la pregunta sería ¿un beneficio de quién? Porque creo que normalmente quizá como uno conceptualiza la negociación es que siempre hay como un interés opuesto. O sea, yo quiero obtener algo y el otro quiere obtener algo diferente. Y muchas veces creo que se entiende que tengo que valerme de argucias o de manipulaciones para hacer que la otra persona entre en mi terreno y acabe haciendo lo que yo quiero que haga, aunque vaya en contra de sus principios. Entonces a veces uno entiende que eso es negociar. Incluso hay libros que son así, hay propuestas agresivas de negociación que tienen que ver justamente con lo que dijiste. Sin ningún pudor, hablan justamente de cómo engañar a la contraparte, al adversario, hablan del otro como el adversario de la contraparte. Sí, o sea, suena una guerra. Una guerra. Bueno, hay un libro que es el arte de la guerra para negociar. Está basado en Sun Tzu, ¿no? Que es bélico completamente. Pero yo digo, beneficios para quien se puede. O sea, si se puede que sean para todos, qué bueno, ¿no? La propuesta más popular de negociación es que negociar es que todo el mundo gane, ¿no? Y yo digo, ese debe ser un objetivo. Hay que buscar. Qué bueno, sobre todo cuando negociamos con alguien con quien vamos a volver a interactuar después, que suelen ser las negociaciones más importantes de nuestra vida. Las negociaciones más importantes son con nuestros clientes principales o proveedores, o con nuestros asociados, o parejas, o suegros, o a los que administran el lugar donde nosotros vivimos, y queremos que ellos tengan disposición para volver a negociar con nosotros. Por eso, si es posible que todos tengamos beneficios, qué bueno, ese será como el escenario ideal. Pero hay negociaciones que son excluyentes, es decir, el que una de las partes obtenga los beneficios excluye la posibilidad de que la otra parte también los tenga. ¿Tienes algún ejemplo de eso? Por supuesto, cuando hay un presupuesto que asignar, que pase para las áreas de una organización y un área necesita mucho más, pide más, la de ventas, pide mucho más. Y si consigue que le den su presupuesto, ese presupuesto se le va a quitar a otra área. Claro. Ahí no va a existir que todo el mundo gane. Por eso insisto tanto, Juan Carlos, en que todo el mundo gane es un objetivo, pero no es la negociación porque a veces es imposible. O cuando negocias, como yo comentaba, por una beca o por un puesto de trabajo. Alguien se va a quedar con esa beca o con ese puesto de trabajo. No van a ser todos. Y si hay 3 participantes en el concurso, no va a ser ganar, ganar, ganar. Eso va a ser ganar, perder, perder. Pero, por ejemplo, en el caso que hablabas del presupuesto, creo que esto es algo que sucede todos los días en las organizaciones.
eso implicaría que alguien que tiene habilidades de negociar va a obtener un presupuesto aun cuando la organización no lo requiera. Tiene mucho más probabilidades de alcanzarlo. En esto de negociar, todo es acercarnos al objetivo. Sí. Y es mucho más fácil que nos acerquemos al objetivo o que lo logremos completamente si sabemos cómo se llega a un acuerdo exitoso. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos negociando? Y voy a ponerte un ejemplo adicional. En las organizaciones, con esto de los presupuestos, puede ser como lo mencioné, o puede pasar de todo, se lo distribuyen un poquito más a uno u otro. Pero cuando vamos a negociar con un banco, para que asuman ellos un cobro indebido que se hizo, hay situaciones en las que alguien se va a hacer cargo de ese pago. Alguien va a perder esos 2,000 o 50,000 pesos. Sí. O la institución financiera o el cuentaviente. Vamos a poner un caso imaginario, pero que es muy preciso. Alguien hizo el reporte de ese cobro indebido, pero perdió el número de folio. Eso nos pone en una situación en que cualquiera de los dos lo puede asumir, dependiendo de quién lo haga mejor. Y en algunos bancos existe el lugar para ir a negociar eso. Conozco las salas donde reciben a los cuentavientes que van a quejarse y llevan a un representante de la institución. Y saliendo de esa reunión, nunca he visto que se lo distribuyan a mitades. O eso lo va a asumir el banco o lo va a asumir el cliente. Ajá, porque fíjate que algo que he percibido también, que es una cuestión a veces cultural. O sea, como que pareciera que los bancos o las organizaciones que en algún momento dado pueden generar como un desbalance para que alguien se quede con menos dinero, etcétera, parten de la idea de que quizá en México somos como malos para protestar o malos para reclamar. Entonces, no sé si también este tema de la negociación esté como relacionado con la asertividad para levantar la mano y decir algo que consideras que es injusto. Totalmente. O sea, porque creo que en general las organizaciones dicen, pues habrá uno o dos que se quejen, pero el resto no se quejarán. ¿Cómo haces para llevar a la gente a ese punto? La gente que es tímida o la gente que es introvertida, que normalmente no está acostumbrada a levantar la mano para defenderlo, incluso lo que realmente cree o lo que considera que es justo. Esto es de alguna manera lo que también pudieras involucrar en el completamente. En algunos modelos de negociación se le pide a los participantes que cambien su forma de ser. Que si son tranquilos o amables, no lo sean tanto, que sean aguerridos. Sí. En esta propuesta yo digo, no es necesario. Como eres, estás bien. No importa si eres muy tranquilo, muy amable, muy generoso incluso, si sabes qué es lo que pasa en las negociaciones y cuáles son los principios que hay que tomar en cuenta. Hablando de esto, de la diferencia que puede haber, por ejemplo, entre bancos o entre negociadores agresivos, sí, uno que no lo sea tanto, uno de los principios que manejamos en este modelo es que el poder no está ni en el tamaño de una organización, ni en los recursos, ni en la agresividad de la persona que negocia. El poder está en la necesidad, en quién necesita a quién. Cuando un banco necesita una gran institución, necesita que un solo cuentaviente, es una persona individual, pero lo necesita porque es muy buen cliente. Entonces, quien tiene el poder para exigir y para pedir que cambien las cosas es él. Cuando uno no entiende esto, se deja intimidar, por supuesto, claro, y reduce incluso su entusiasmo para negociar cuando cree que está difícil. Pero cuando entiende qué es lo que pasa y qué es lo que hay que hacer, no importa con quién negocies, no importa si eres tranquilo o sencillo. Pero sí nos puede afectar cuando somos excesivamente amables, tolerantes, claro, y tranquilos, ¿no? Todo lo positivo, todos los aspectos positivos de una persona, las características positivas, las cualidades, si son excesivas se convierten en algo negativo, claro, y se nos revierten y nos afectan. Ahora, y perdóname que te interrumpa un poco ahí, por lo que mencionas, pues hay una cuestión, y suena interesante, que no necesariamente tienes que volverte en el agresivo o en el intimidador para poder negociar. O sea, puedes hacerlo desde tu propia cualidad humana incluso. Propiamente en este taller, un participante, ¿qué es lo que puede esperar obtener? Sea muy tímido, sea muy aguerrido, etcétera. O sea, de cómo llegas a lo que finalmente puedes tener una expectativa realista de lo que vas a obtener. ¿Qué es, Rafael? Muchas cosas, pero voy a tratar de especificarlas en 4 aspectos. Primero, entender bien lo que pasa en las negociaciones. Sí. Porque una persona que no entiende cómo funciona un juego, lo más probable es que pierda en ese juego. De azar o de competir o en cualquiera. Sí. Pero cuando una persona entiende lo que está pasando, lo que son las negociaciones y qué es lo que pasa dentro de ellas y cómo hay que comportarse mejor, está mucho más dueño de las situaciones, va con mucho más confianza y toma mejores decisiones y tiene mejores resultados. Después, activamos mucho esta parte del entusiasmo por buscar los beneficios. Todo este modelo está basado en beneficios, como ya hemos mencionado.
Y aquí se activa mucho este entusiasmo, el deseo por ir a pedir, sin necesidad de ser agresivo, sin necesidad incluso de cambiar y ser agresivo, pero sí de pedir los beneficios que están ahí, porque hay un principio que es que los beneficios casi nunca llegan solos, extraordinariamente llegan solos, casi siempre son para quien va a pedirlos. Okay. Otra cosa que hacemos es que, otro beneficio que damos es que transmitimos herramientas como las de la planeación de una negociación, la planeación estratégica. Son 10 puntos en los que yo me baso cuando asesoro una negociación, que cualquier persona, una vez más, sin importar su forma de ser, puede aplicar previamente a una negociación y cada uno de esos puntos lo acerca al resultado. Al beneficio, me imagino. Al beneficio que está buscando, que puede ser para todos o para él, como ya hemos mencionado, ¿no? Así es. Entonces una persona aprende qué hacer antes, o una semana antes de la reunión de la negociación, o cuando está sentado en la sala de espera mientras lo llaman a la junta, ¿no? Saben qué pensar, saben cómo definir cuáles son sus objetivos. ¿Qué significa eso? Todo el mundo, todos los autores de negociación dicen que hay que tener claro el objetivo, pero no todo el mundo no todo el mundo explica lo que eso significa. Aquí los participantes entienden muy bien qué significa clarificar tu objetivo en una negociación. Si hay que tener un objetivo único u objetivos secundarios. Cómo manejar tus recursos, el manejo de los recursos con los que cuentas, hasta cómo hablar, cuáles son los términos que hay que utilizar, cómo tomar en cuenta el estilo de la persona con la que negociamos, cómo anticipar escenarios y finalmente, cómo evitar los aspectos que hacen que una persona tenga un mal resultado en una negociación. Como llevo 12, 13 años metido en negociaciones de todo tipo, Juan Carlos, sí, he podido observar qué es lo que hace que una persona salga insatisfecha de una negociación. ¿Cuáles han sido, ahora que mencionas toda esta experiencia acumulada sobre negociación, si nos pudieras compartir 2 o 3 ejemplos de lo que pudieran ser negociaciones sumamente críticas que pueden afectar incluso la dinámica de tu vida, ya sea en el nivel personal o en el profesional? Porque creo que a veces tendemos como a circunscribir el tema de la negociación muy en el ámbito o solamente de la venta o únicamente de negociaciones judiciales, etc. Pero si lo viéramos en una expectativa más amplia, ¿cuáles serían así 2 o 3 ejemplos donde creas que si alguien sabe negociar bien, puede darle un rumbo a su vida diferente? Por supuesto, claro que sí. Bueno, hay algunos que están muy estudiados. Por ejemplo, se tiene muy estudiado que la negociación del primer ingreso, el primer sueldo cuando una persona va a trabajar en una empresa, acaba siendo definitiva en su vida. Y algunas otras son muy situacionales. Hay algunas negociaciones familiares. Hay negociaciones familiares que si se llevan mal pueden hacer que rompa completamente una familia. Y que después familias muy cercanas y que tienen mucho afecto no vuelvan a tener ese buen vínculo nunca por ejemplo, una forma agresiva de buscar los beneficios, ¿no? O por resistirse a ceder. Y hay otros que son mucho más situacionales, que son con la pareja, que son con los hijos, o cuando uno está frente a un policía que lo detiene para una infracción, o cuando no puede entrar a un edificio porque no trae una identificación, ¿no? Entonces son todas esas las que van surgiendo en la vida de una persona. Las familiares, las con el empleador, las comerciales y mucho las financieras. Perfecto, porque como lo planteas, entonces una negociación más allá de ser un entorno de un negociador o la contraparte alrededor de una temática quizá como legal o comercial, etcétera, como lo estás, creo, planteando, suena más como a una estrategia de comunicación para lograr un resultado. Y al hablar tú de comunicación, una vez más tocamos el tema de interacción. Por eso es tan importante en la definición este punto, el punto de la interacción, ¿no? Constantemente interactuamos con personas, a veces cercanas y a veces desconocidas. Sí. Y de esas interacciones pasan cosas. Hay resultados, a veces sencillos e intrascendentes, pero a veces que definen muchas de las cosas de la vida. A veces definen dónde vamos a estudiar, qué vamos a poder estudiar, si vamos a perder un dinero lo vamos a recuperar, si vamos a poder renegociar. En las cuestiones que pasan en nuestro país, de las cuestiones financieras que cambian tanto, constantemente se me solicita ayudar a negociaciones de adeudos. Claro. Y una buena negociación de un adeudo puede salvar la vida de una persona o puede echarla a perder de aquí en adelante, ¿no? Y todo eso se puede hacer. Sí. Hay algo que hacemos y que ayuda mucho a los participantes, que es que logramos decodificar qué es lo que hacen las personas que negocian bien. Porque si entendemos muy bien qué hacen estas personas y lo repetimos nosotros,
entonces es inevitable que veamos los buenos resultados. Perfecto. Y ya hablando más, bueno, creo que ha quedado bastante claro todo el tema de lo que abarca negociación, de cómo lo manejas, de tu experiencia, etc. De manera muy puntual, ¿por qué este taller que tú impartes es diferente de lo que uno ve en toda la oferta que hay hoy en día en Internet sobre negociación? ¿Qué haría diferente que la gente viva esta experiencia de aprendizaje contigo y con tu escuela? Te platico algunos elementos que hacen que sea distinto. Primero, es el único modelo diseñado completamente pensando en cómo somos las personas en México, los latinos, que estamos en el entorno de negocios. Okay. Los otros modelos son de hace décadas y son modelos anglosajones para un público diferente. Okay. Es el único que está diseñado así para nosotros. Los ejercicios que tienen no son ejercicios de simulación, como suele haber en los cursos de negociación, sino que son negociaciones reales, en las que se puede observar el vínculo entre lo que hace una persona y los resultados que obtiene. De tal forma que al observar eso y tener claro cuáles son los ajustes que hay que hacer, si eso mismo lo aplica al día siguiente que tenga una negociación, podrá estar viendo resultados. Otro poco a la medida. Muy a la medida, pero muy adaptable además a la situación. Es decir, el ejercicio de negociación que hacemos después va a tener un reflejo cuando estemos con el banco y con la pareja y con el que nos renta un departamento o una oficina, porque las conductas que ahí nos dieron un resultado, también podemos esperar que nos dé un resultado en el otro, ¿no? Los ejercicios de negociación tradicionales suelen ser simulaciones tan actuadas y con tantos elementos imaginarios que no se pueden convertir en nada en la vida de una persona. Casi los veo como juegos de entretenimiento para pasar el rato. Pero si una persona va a estar queriendo aprender a negociar, no se puede nada más pasar el rato. Hay que aprovechar cada minuto para que ese día pueda estar negociando mejor. Perfecto. Otro elemento que tiene es que no está basado en reglas de conducta. La enorme mayoría de los modelos de negociación te dicen exactamente lo que debes de hacer en una negociación. Te dicen si hay que hacer una primera oferta o esperar que te la hagan a ti, si debes ser agresivo o amistoso, si debes de llegar a un acuerdo rápido o esperar a que pase el tiempo. Te dicen hasta cómo debes de vestirte para negociar. Este modelo es diferente, porque este modelo parte de la premisa de que las negociaciones son tan distintas. Hay tantos factores que hacen que sea diferente una negociación de otra, que no podemos esperar que las mismas conductas que nos funcionan en una nos puedan funcionar en otra. De tal forma que estamos mucho más enfocados en principios y criterios. Principios muy sólidos en los que se puede basar el participante para decidir sus propias conductas en cualquier negociación. Pero como son principios sólidos, sabemos que si el participante se basa en ellos, va a tomar buenas decisiones y por lo tanto puede esperar buenos resultados. Y finalmente, Juan Carlos, está diseñado con todo lo que he aprendido en todos estos años de estar en las negociaciones. Todo lo que he observado en las grandes negociaciones, las famosas, y las que yo veo que tienen un resultado y que he podido entender en estos años qué es lo que sucede. Así que todo lo que planteamos, desde el principio hasta que termina, son modelos, son contenidos en los que creemos profundamente porque los hemos visto. Porque sabemos que si se aplican en una negociación, podemos esperar que den buenos resultados. Muy bien. Ahora, por último, creo que algo que pasa con cierta frecuencia en el mercado es que escuchas al experto de 12, 13 años involucrado en el tema de la negociación, que habla muy bien, que defiende el punto, y que en el momento en que llegan al taller les mandan a alguien más. ¿Eso pasa también contigo o si eres tú el que das el taller? Con todos los participantes tenemos un compromiso, que es asegurarles que pronto van a estar negociando mejor. Pronto a veces es el mismo día. Sí. Hemos tenido la enorme satisfacción de que hay participantes que en medio del primer día del taller, de la primera sesión, hacen una llamada telefónica de algo que tenían, algún problema que tenían y logran solucionarlo, ¿no? Uno anecdótico que disfruté muchísimo fue una persona que se levantó después de 2 horas de taller a hablar por teléfono y regresó a su lugar y después me contó que había ido a negociar una cuestión de un hospedaje que no le cumplieron bien en Cancún y que ya tenía el depósito después de haber estado escuchando y después de lo que hizo, ¿no? Y a algunos otros les va a llegar en 3 semanas, pero no más allá de 20, 21 días. Y para poder comprometernos a que eso suceda, entonces yo sé que yo que hice el modelo, que participo en las negociaciones, que sé por qué damos cada uno de los contenidos, cómo está diseñado cada uno de los ejercicios y cómo es que hay que orientarlo a la aplicación, sé cómo aporta valor. Entonces por eso es que el compromiso siempre es que esté yo, que yo sé que participe con ellos, que entienda muy bien quién es el que va a estar en nuestros talleres
y que yo me pueda comprometer con ellos. O sea, que si les voy a plantear algo estando ahí, vamos a cumplir su expectativa y van a estar viendo resultados de todo, Juan Carlos. A veces al día siguiente tienen una pizza gratis y a veces al día siguiente logran renegociar un contrato que habían tenido ahí esperando o que estaba deteniendo parte de la operación. Muy bien, Rafael, pues muchas gracias. Creo que esta invitación abierta para que se inscriban. En los próximos días publicaremos las bases específicas de la convocatoria, toda la dinámica, la logística, etc. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros y pues a toda la gente que nos escucha, ya saben, quieren obtener beneficios comunes, quieren lograr cosas que quizá nunca han logrado, quieren desarrollar todas las capacidades, el contexto, toda la información para planear, etcétera, y hacer una buena negociación. Pues creo que es algo muy significativo para la vida de cualquier persona. Entonces, muchas gracias. Al contrario, gracias. La convocatoria para todos. Muchas gracias.